Buenos días a todos, hermanos. Un placer estar aquí con vosotros. Y nada, como ya hemos dicho, venimos de una serie de predicaciones y simplemente para ponernos en el contexto en el que venimos, ya sabemos que venimos de un Moisés con sus dudillas, con sus cositas, con sus incapacidades, que siguió hacia adelante, al final obedeció y vemos que el pueblo creyó y adoró, que lo dice en los últimos versículos. Así que aparentemente todo va bien, Moisés va para adelante, obedece y el pueblo dice que creyó y no solo eso, sino que se inclinó y adoró. Así que ahora, si queréis acompañarme, vamos a leer el capítulo 5. Sí que es verdad que voy a ir haciendo unos parones para intentar profundizar en el texto. Así que si queréis seguirme, Éxodo capítulo 5. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Para empezar, yo creo que tenemos que entender el contexto y en qué cultura vivían. Si ahora la Iglesia Libertad dice: queremos hacer un culto conjunto con otras iglesias de San Boi y reunirnos. Pueden poner problemillas, pero aparentemente bien. Pero es que la cultura en la que estamos viviendo es totalmente distinta. O sea, los egipcios, el faraón, lo consideraban una deidad. O sea, cuya palabra era ley de su país. El faraón tenía poder para dar la vida y quitarla. Entonces, lo que ellos le estaban pidiendo era celebrar una fiesta a un dios que no es él. Entonces, esto realmente para esa cultura es totalmente chocante. En nuestra cultura actualmente, si vamos al ayuntamiento a pedir que nos dejen celebrar un culto al aire libre con otros hermanos, no nos van a poner problema. Pero en aquella época, lo que ellos le estaban pidiendo era algo potente. Era en plan, sí, que queremos celebrar a un dios que no eres tú, que eres la deidad. Eso era la cultura que ellos vivían. El faraón, lo que él decía, se cumplía, era demasiado respetado. Seguimos. Dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón sí que conocía a Moisés. En plan, Faraón conocía a Moisés, pero Faraón no conocía al Dios al que Moisés seguía. O sea, el conocer, lo que nosotros entendemos por conocer, es tener una experiencia con. Así que básicamente Faraón no había tenido una experiencia con Jehová. Entonces, claro, admitir con uno que yo a este Dios no lo conozco, para nada. No sé de quién me estás hablando. A ti, Moisés, te conozco, sí, pero a este Dios no. Y admitir que un Dios que él no conoce encima me tenga que mandar y que deje ir a todos estos trabajadores míos 3 días, no me interesa mucho. De hecho, si lo está reconociendo, le está dando dignidad al Dios de esos esclavos. Y hay una cosa que me gustó mucho que leí a la hora de investigar sobre este tema, que decía: por no conocer a Dios en obediencia, el faraón llegó a conocerlo en juicio, como sucede con todos. Seguimos. Dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces, como ya hemos dicho antes, el faraón en aquella época era considerado una deidad muy poderoso. Entonces, básicamente, cualquier práctica de otra religión, de otra creencia en su propio territorio, era una blasfemia. Estaba prácticamente prohibida. Y esto es simplemente un detallito. El tema de los 3 días, cuando estuve estudiando sobre ello, algunos teólogos decían que lo más probable es que estos 3 días fueran de ida y de vuelta. ¿Vale? Esto, solo un detalle que me gustó a la hora de investigar, que muchos querían que era eso, ida y vuelta en esos 3 días. ¿Vale? Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Vamos, que básicamente le piden 3 días que no son de vacaciones, que son 3 días que el Señor nos ha llamado, queremos celebrar fiesta, pero claro, si nosotros nos ponemos en el papel del faraón, primero todo lo que le he dicho, es una deidad poderoso, celebrar una fiesta que no es a él, a un Dios que era considerado un Dios, y encima me vas a distraer al pueblo durante 3 días cuando todos ellos están trabajando para mí. O sea, claro, si nos ponemos en su papel es como si ahora nosotros nos queremos hacer una vaga por lo que sea para mejorar algo y el jefe se plan, no, a mí no me interesa que voy a perder 3 días de mis trabajadores, yo quiero lo mío, ¿no? Como siempre, cada uno mirando lo suyo. Versículo 5.
Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo. Como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Cuando yo leí este versículo, un poquito inepto y no tenía mucho conocimiento, de hecho, si luego lo lees, dice: no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, ya te está explicando para qué, pero yo al principio decía: paja, pero ¿para qué? ¿Qué es la paja? ¿Qué se hace con esto? De hecho, hace poco hablaba con mi primo y me decía que en su trabajo le dan un descanso y le dan un polín para refrescar, y yo pensaba que no sé si era para comer, o sea, no tenía ni idea, y me puse a investigar y resultó muy interesante para qué era la paja. Básicamente, los ladrillos los hacían con la tierra negra arrastrada por las inundaciones anuales del río Nilo. Con ella preparaban un barro al que mezclaban pasto o paja para que tuviera más consistencia y fuerza. Después lo vaciaban en grandes moldes rectangulares y lo dejaban secar por 8 días al sol ardiente. Así que básicamente ellos estaban trabajando para él, el faraón les proveía de paja para hacer sus ladrillos más consistentes, y ahí es cuando le dijo que no, te quedas sin paja y la buscas tú. Versículo 8. Y les impondréis la misma tarea del ladrillo que hacían antes, y no le disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Como ya hemos dicho antes, el faraón, aquí ya dice la palabra ocioso, ¿no? Que no quiere hacer nada, vago. Bueno, cuando si buscas en internet o en el diccionario te pone muchas definiciones, pero básicamente ocioso, que no quieres hacer nada, que quieres vivir del cuento y busca cualquier excusa para rebuscarte. Entonces, ahí más de lo mismo: estáis ociosos, que a mí no me interesa, realmente no queréis adorar a ese Dios que habláis. Versículo 9, dice: agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no tiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo, diciendo: así ha dicho Faraón, ya no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? Cuando leía esto, cuando seguí investigando para profundizar en el tema, habla sobre los cuadrilleros de Faraón, que básicamente muchos teólogos dicen que estaban, para que me entendáis, los capitanes del pueblo egipcio, que eran los que vigilaban que toda la tarea iba bien, y luego en otras versiones dice vigilantes, o bueno, los capataces de los hijos de Israel, que eran como los capitanes del pueblo de Israel. Entonces, estaba capitán de equipo, los egipcios que controlen, que están haciendo la faena, y luego había los representantes del pueblo de Israel, que tenían pues sus capitanes. Entonces, cuando la Biblia dice, es que yo no lo sabía, entonces cuando profundicé dije: es interesante y me gustaría comentarlo con vosotros. Esos capitanes son los que representan al pueblo de Israel. Entonces, si hay algo mal, son esto que dice el versículo 15, que dice: los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón. Ellos, que eran los representantes: oye, esto no está yendo bien. Y de hecho, los cuadrilleros, los capataces de los de Egipto, los que le daban eran los capis de los otros, para que luego los otros le dieran más caña. Que suele pasar en los trabajos, ¿no? Cuando el jefe de arriba da caña al jefe de abajo, y bueno, es todo sucesivo y todos pillan, ¿no? Entonces, estas mismas personas son los que en el versículo 16 van a Faraón y le dicen: no se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es el culpable. Vamos, que aquí estos digo capitanes para que nos entendamos, porque nosotros capataces no es que utilicemos mucho en nuestra cultura actual, ¿no? Pero estos capitanes, estos capataces de los hijos de Israel, básicamente fueron a Faraón y le dijeron: oye, si no estamos produciendo es tu culpa. O sea, me refiero, no es nuestra culpa. Y encima que es tu culpa, o sea, encima nos estás azotando. O sea, me exiges, encima me haces sufrir, o sea, que realmente es todo por ti. Versículo 17.
Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, ya habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de tarea cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos maten. Como ya hemos visto, otra vez Faraón repitiendo lo mismo, que queréis vivir, que no, ociosos, que no queréis hacer nada. Y cuando este pueblo de Dios ve a los que le dijeron que el Señor traía buenas noticias, que los iban a librar, que creyó, si lo leéis en el capítulo 4 lo pone, dice, creyó y se inclinaron y adoraron. Estos mismos son los que a la mínima que vino aflicción a raíz de eso, pues dudaron. A la mínima que vino la prueba. Lo primero que quiero tocar de este texto, hermanos, que va a ser muy breve, es el tema de la duda. De hecho, vemos que hasta el propio Moisés duda. Si seguimos en los versículos, en el 23, dice, después de que le viene el pueblo, él también le está entrando a la duda, y viene Moisés y dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ¿ha afligido a este pueblo? Y tú no has librado a tu pueblo. Entonces, básicamente, vino la duda del pueblo, le echaron las culpas a Moisés, y luego Moisés también estaba con toda la presión, y también, claro, viendo que no estaban siendo liberados. Entonces también dudó. En este aspecto de la duda no me quería demorar mucho, pero simplemente quería mencionar de que todos en algún momento hemos tenido dudas, crisis de fe, momentos en los que nos cuesta entender ciertas cosas que nos pasan en la vida y a veces creo que lo demonizamos demasiado. Y simplemente quiero invitaros a que si hay alguno que tiene dudas en alguna cosa o en cualquier área, no te digo que no dudes, porque todos somos humanos y tenemos crisis, sino que qué vas a hacer con esa duda, ¿no? Si vas a seguir buscando al Dios de la Biblia, leyendo la palabra, buscando respuestas, o tengo la duda, me da igual y me alejo del Señor, ¿me entendéis? Así que simplemente era muy breve, no quería demorarme en este aspecto, pero que si alguien tenga una duda, que no se quede de brazos cruzados, sino que sigue leyendo la palabra, sigue leyendo libros, infórmate, busca ayuda y no te quedes de brazos cruzados. Es verdad, todas las respuestas no las vamos a tener, eso es obvio. Pero si de brazos cruzados no vas a encontrar mucho. Así que eso, no quería enrollarme mucho en este tema, pero simplemente eso. Si hay dudas, la cuestión es cómo afrontas esa duda y si te quedas de brazos cruzados, creo que no va a cambiar nada. ¿Vale? Simplemente un matiz. Entonces, la cuestión. Moisés obedece, el pueblo cree, el pueblo incluso adora y ahora viene la dificultad. Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros ante nuestras dificultades? Porque lo que vino aquí por la obediencia de Moisés y que el pueblo también confiara o en Dios o en Moisés, porque dice creyó, viene el doble coste, el sobrecoste, ¿no? Que les azotaban, les pegaban, te quitamos la paja, ya no puedes hacer un ladrillo, te va a costar más. No, y encima, si acababas a las 5 con la misma faena que te había pedido que me hicieras, ¿no? Y aquí me venía a la cabeza nuestras adversidades que tenemos porque sabemos que tenemos que obedecer a Dios y confiamos en que Él nos va a liberar, ¿no? En fin, lo que quiero decir, una pregunta. ¿Cuánto nos cuesta perdonar a alguien que nos ha hecho daño? Porque a mí a veces me pasaba, ¿no? Cuando alguien nos hace daño y encima creemos que no merece nuestro perdón, es como, cuesta, ¿no? Claro, si no siguiéramos a Dios, ¿por qué perdonarle? Yo no tengo que perdonarle. Parece que se sube cuesta arriba porque tenemos que obedecer. Moisés obedeció, le vino la duda y le viene sobrecoste. Simplemente voy a hacer varias preguntas que me vinieron a mí a la cabeza que creo que nos cuestan y parece que tenemos que dejar de nosotros y obedecer. Y me vino esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta perdonar a alguien que nos ha hecho daño? ¿Cuánto nos cuesta ir a pedir perdón a alguien al que hemos herido? Cuesta mucho. De hecho, simplemente
un punto y aparte, cuando leéis el versículo, bueno, en otra parte de la Biblia que dice que si no perdonas no te perdono, es básicamente que si no has comprendido lo que ha hecho Jesús, que tú no te mereces perdón, y no estás perdonando a alguien, a lo mejor es que no has entendido muy bien lo que hizo Jesús. Pero bueno, eso es otro tema. En fin, otra cosa que me venía era, ¿cuánto nos cuesta esperar al tiempo de Dios en cada área de nuestra vida? Porque a veces decimos, si lo hago a mi tiempo, ya como yo quiero, me cojo un atajo. Y aparentemente ese atajo parece mejor o más rápido, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando por ser obedientes y obedecer al Señor nos venga adversidad en el sentido de se nos rían en la cara, en tu clase, en tu trabajo, por tu manera de actuar, o porque eres un tonto porque has perdonado a aquel que te ha destrozado la vida? Por hablar de Jesús, ¿cuánto? No sé si se os han reído. Yo creo que a día de hoy es casi normal que se rían de ti. Bueno, de hecho siempre lo camuflarán con es una broma y bajo la broma se están riendo de tu cara, de tu creencia, de tu fe. Pero bueno, en este aspecto simplemente que no nos cansemos, sino que como dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os insulten y os persigan y digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron de antes de vosotros. Vamos, que aquí no solo está diciendo que cuando venga esa dificultad por nosotros hacer lo que el Señor nos dice. No digo que sea fácil, no es algo sencillo cuando alguien se nos ríe la cara, alegrarnos. Pero cuando comprendemos al Dios al que seguimos y al que predicamos, debería entrarnos gozo de que nosotros estamos predicando a nuestro Jesús. Otra cosa que me venía era cómo reaccionamos ante una enfermedad o problemas más menores o muchos más mayores. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando, no todas las áreas, porque no todas, cada testimonio es diferente, en cada área de nuestra vida hay cosas que tenemos que dejar, cosas que pueden ser dificultosas, hay gente que sigue a Cristo y su propia familia los rechaza y los expulsa, otros que no tienen por qué vivir eso y su familia lo acepta, o sea, cada uno tiene una montaña a la que subir, ¿no? Pero yo simplemente quiero invitaros a que en este caso no seamos como el pueblo de Dios que dudó tanto, sino que seamos como otra parte, que era Sadrac, Mesac y Abednego, que siempre me gusta mucho, que dice, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Entonces, la cuestión, el pueblo creyó, adoró, pero ¿en quién creyó realmente? ¿En qué clase de Dios? ¿En qué cosa confió? ¿En Moisés? ¿Estaba puesta en Dios? ¿En quién estaba? Entonces, en el caso de que el pueblo diga, como si le preguntáramos a los judíos, ¿de quién era puesto su confianza? Dice, sí, en Dios. Pero claro, para mí la pregunta sería, ¿en qué tipo de Dios? ¿Qué carácter tiene ese Dios? Porque considero que en muchas ocasiones ponemos nuestra confianza en un Dios que no es el que se nos presenta en la Biblia y a veces creo, en mi opinión, que tenemos conceptos equivocados de Dios. Y yo el primero, incluso de su grandeza, que es más grande de lo que es, y en áreas que creo que no entendemos. Por ejemplo, si yo pido un trabajo y no me lo das, vale, pues ya dejo de confiar en ti. Yo estaba confiando que tú me ibas a dar, eras mi genio, y como no me lo has dado, ya no confío en ti. Si te pido que me sanes o me libres de esas cadenas por las que estoy viviendo y no lo haces, también dejo de confiar en ti. O sea, mi confianza estaba puesta que tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Y aquí, como decía, ¿en qué Dios estaban confiando este pueblo? ¿Qué carácter tenía? Y en este aspecto pensé en la soberanía de Dios. Yo no sé si este pueblo estaba entendiendo que el Dios en el que creía era un Dios soberano. Antes de decir, luego lo tocaré un poquito más, pero este pueblo no tenía todo revelado como la ventaja que nosotros tenemos. Pero simplemente en ese momento, ¿en qué estaba confiando? ¿En un Dios que no es soberano? ¿Estaba poniendo su confianza en que era un Dios todopoderoso? A lo mejor nosotros, como sabemos que Dios tiene poder para hacer lo que sea, nuestra confianza está que es todopoderoso. Entonces, como es todopoderoso y está claro que puede hacer lo que le pido, pues mi confianza está en que va a hacer lo que le pido, ¿no? Como he dicho, el ejemplo del trabajo, el ejemplo de lo que sea. Pero considero, hermanos, que nuestra confianza en Dios tiene que estar en muchas cosas, en la cruz y muchas cosas, pero sobre todo que es un Dios soberano. Lo tiene todo bajo control.
Y no solo soberano que lo tiene todo bajo control, es que encima me ama. Entonces lo tiene todo bajo control y encima me ama. Entonces va a mirar lo mejor para mí. Entonces nuestra confianza realmente tiene que estar y descansar, no solo confiar, descansar en que Él es soberano. Si Él lo tiene todo bajo control y encima me ama, Él realmente va a querer lo mejor para mí. Y de hecho te lo ha demostrado, ¿eh? No es que diga que te ama y te dejo ahí, no, voy a la cruz y muero por ti. Entonces, considero que a lo mejor el pueblo, no sé en quién estaba confiando, pero no sé si estaba confiando en un Dios soberano y que en ese momento Él lo tenía también todo bajo control. Yo al menos lo que sí que he experimentado en mi vida es que contra más entiendo, o ojalá que el Espíritu Santo no lo haga entender más, la soberanía de Dios en medio de esos problemas, reposo. Yo descanso. Cuando dejo de mí y digo, tú estás en control y tú sabes por qué pasan las cosas y a tu tiempo, no el mío, yo encuentro paz. Pero claro, para eso tengo que dejar mi orgullo y cuesta. Porque a veces nos enfadamos, ¿no? Cuando estamos ahí en la prueba, nos viene el doble trabajo, nos cuesta hacer, por obedecer a Dios, cada uno tenemos nuestras áreas, ¿no? Hay gente que le cuesta más hacer unas cosas, otros menos. Pero en esa área que te cuesta a ti obedecer a Jesús, que se pone cuesta arriba, que aparentemente el Señor parece que te va a liberar y aún no lo está haciendo, a veces nos enfadamos, ¿no? Y mi pregunta sería si nuestro enfado viene de que creemos que mi plan es mejor que el suyo. Y cuando a veces, aunque no lo creamos, lo creemos, que nuestro plan es mejor que el suyo. O a mí al menos me pasa, ¿no? A veces creo que mi plan es mejor que el suyo, entonces como tú no has hecho lo que yo te pido, te estás equivocando. Qué barro, ¿no? Que va al alfarero y le dice las cosas que ha hecho mal, es realmente ridículo. Pero simplemente quiero invitarte a que recuerdes que si Dios es soberano y me ama, su plan es totalmente mejor que el mío, aunque yo a veces, como mente finita, no lo pueda entender del todo. De hecho, a veces, ya no solo en quién confías, sino a veces creemos que Dios nos ha hecho promesas en cosas de la vida y nos enfadamos. O sea, ya no solo en quién confías en medio de esta prueba, sino qué promesas. Porque a veces podemos creer que Dios nos ha prometido una vida sin dolor. Entonces, cuando viene el dolor, me enfado porque, no, Dios no ha prometido una vida sin dolor. ¿Qué promesas a lo mejor crees que pone la Biblia y en la Biblia en ningún momento te está prometiendo nada de eso y nosotros poniendo toda nuestra confianza en las promesas que Dios me ha hecho? Cuando la Biblia en ningún momento nos está hablando de una vida sin dolor, sino mira a Jesús, que es nuestro Dios. ¡Qué Dios! O a veces, no sé si os ha pasado, a mí entre jóvenes, nos creemos que Jesús nos ha prometido casarnos. No, como tú eres cristiano, Dios te va a dar una... Y a veces decimos, el Señor tiene preparado para nosotros, y no pasa nada, ojalá que sí, ¿no? Pero ¿y si no? Gloria a Dios también, Él es soberano, Él lo tiene todo bajo control. ¿Y si no es su voluntad? Pues que no lo sé, pero que sea la suya y no la mía. Y a veces, yo lo que quiero que sobre todo entendamos es que depende en quién confíes y qué tipo de Dios, vas a afrontar los problemas de una manera u otra. Y vas a pasar por ese sobrecoste por seguir a Jesús de una manera u otra. O reposando en su soberanía o enfadándote, como niño chico, yo el primero, por creer que mis tiempos son mejores que los suyos. Espera, voy a beber agua. Así hablo más lento, que si no hablo muy rápido. Así que yo de esta predicación creo que no son 3 puntos, son 2 o 1,5. Pero yo con lo que quiero que te quedes es que eres amado por Dios y que Él es un Dios soberano. En medio de la prueba, porque nos van a venir y cosas peores yo creo que nos vendrán. Ya solo hay que ver la educación o los que nos quieren meter en la educación. Pero por seguir a Jesús, por ser obedientes a Él, por creer, ¿no? El pueblo creyó, no sé si en Moisés o en Dios realmente, pero también adoraron. Entonces yo creo que creyó en los dos. Creo que el punto más importante, y yo, si te vas de aquí con esto, que ojalá el Espíritu Santo te haga entender esto, que Dios es un Dios soberano y realmente lo entiendas y lo vivas, va a cambiar la manera en que lo vas a afrontar todos tus problemas. Una confianza correcta en el carácter realmente que es el de Dios. Y por eso tenemos que seguir leyendo la palabra y entender qué clase de Dios creemos, ¿no? Porque, como ya he dicho, creo que muchas veces tenemos perspectivas incorrectas de nuestro Dios, tanto en su grandeza, tanto en cosas malas que casi que le atribuimos. Así que, punto número 1, Dios soberano, que lo tiene todo bajo control, pero que te ama.
Porque para mí eso es un punto muy importante, porque si lo tiene todo bajo controlado, pero es un Dios que no me ama, le da igual mi vida. No, es un Dios todo soberano, todo en control, pero que encima me ama, entonces quiere lo mejor para mí. Entonces, que pongamos esa confianza y si no, no solo que la pongamos, sino que disfrutemos en su soberanía. Y luego, aparte de tener esta confianza correcta en este Dios correcto, creo que tenemos que tener la perspectiva correcta. Hay una frase que dijo Benjamín Martínez en una predicación que me gustó, que dijo: tener los ojos terrenales cerrados y los espirituales abiertos. Yo quiero que abramos esos ojos espirituales y que miremos con perspectiva eterna. Que nuestros ojos estén, repito, con una perspectiva eterna. ¿Por qué? Porque vamos a seguir sufriendo, hermanos, y vendrán cosas peores. Van a venir enfermedades, van a venir momentos malos, no sé qué tipo de sufrimiento va a pasar por tu vida, pero va a venir seguro, porque somos imperfectos y hay muchas cosas malas aquí. Pero hay una cosa que me gustó mucho, sin meterme en el siguiente capítulo, y es que nuestro Dios ha respondido. Nuestro Dios, aparte de ser soberano, hay esperanza, ha respondido. Dice Jehová, en el capítulo 6, versículo 1, solo el primer versículo, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Yo no sé por lo que estás viviendo, por qué clase de desierto. A lo mejor ese desierto no se soluciona aquí en la tierra. Y Dios lo permite por mucho tiempo. De hecho, no sé si os acordáis la historia del paralítico, el que lo bajaron. Jesús, que le sanó primero los pecados. Y con eso ya tenía la perspectiva eterna. Ese paralítico ya tenía perspectiva eterna. Cielo. Y si no lo hubiera sanado lo que ahora me interesa a mí, que es lo que siempre nos pasa, ¿no? Veo el problema, veo que no tengo trabajo, veo que me falta esto, que me ha venido esta enfermedad, que he perdido a este ser querido, que esto tal. Y cuando ya no nos soluciona eso, creemos que eso es lo más importante. Cosa que sí que es claro que es importante, ¿no? No quiero quitar peso. Pero quiero que miremos con ojos, con una perspectiva eterna, mirando a la cruz. Dios ha respondido y hay esperanza. Así que yo no sé si Dios a lo mejor sí que va a sanar cosas, o va a hacer cosas en tu vida, o va a cumplir cosas que tú desearías, esas cosas más físicas y finitas, temporales. Pero quiero que sepas que este Dios a este pueblo le respondió. En este caso a ellos les prometió que les iba a liberar de esta cosa física que estaban sufriendo en este pueblo. Pero yo quiero decirte que nosotros, como pueblo adoptado que somos de Dios, Dios ha prometido que nos va a liberar del sufrimiento. Como ha dicho Rubén, todo va a acabar. Ahí estaremos. Cuando el Señor venga, todo va a ser redimido, todo va a ser restaurado. Y si nuestra única esperanza está en un Dios en el que solo si tú sanas y haces las cosas que yo te pido aquí, confío en ti, la tierra, lo que nos queda de tierra es esto, la eternidad, no sé cómo ejemplificarlo, pero es que cubriría toda la sala. Si fuera un cordón enorme, nuestra vida no es nada. Y si solo estamos mirando en el trocito de cuerda cuando nos queda una infinidad con una perspectiva eterna con Jesucristo, siento que nos perdemos mucho. Así que, y ya no solo eso, sino que una cosa maravillosa es que a pesar de este momento temporal, Dios está contigo en este momento temporal. No sé si te va a solucionar el problema, porque a lo mejor no. ¿Qué dijo el ciego? Si quieres, sáname, si quieres. Él ya sabía que Dios podía sanarle. Yo ya sé que Dios puede hacer lo que le dé la gana y si hace así, pues crea otros universos si le da la gana. No necesita ni 7 días ni medio segundo. Pero y si no lo hace, lo maravilloso es que mi Dios comprende mi dolor, lo vivió y va a estar en el proceso. Así que en el caso de que Dios no te libre de algo que estás viviendo y esta opresión como el pueblo, cosa que el pueblo, Dios le prometió, entonces lo acabó cumpliendo y ya sabe la historia, que acaba liberado, ¿no? Pero, spoiler, lo que quiero invitarte y es que te vayas de aquí creyendo en un Dios soberano y que te ama y que reposes en eso. Eso es lo que más me interesa y que, como decía Benjamín, cerrar nuestros ojos terrenales, abrir los espirituales con una perspectiva eterna. Así que cuando estemos tan enfocados en lo que me pasa ahora, en el problema que estoy viviendo ahora, Dios está en tu proceso, pero Dios ha respondido, como en el versículo 6.1. Dios ha respondido. Y yo creo que nuestra vida tiene que estar todo el rato en perspectiva
de que Dios va a cumplir su promesa, que no es que te va a librar de las cosas ahora, sino que te va a dar la vida eterna junto a Jesucristo. Cuando tienes esa perspectiva eterna y hasta tienes ganas de que venga, cambia tu manera de vivir. Realmente reposas, realmente hayas paz. Así que no quiero que quede la cosa triste, sino que quede con esperanza, con esa perspectiva, con ese Jesucristo, con esa todo redimido, pero que en esta tierra sigamos confiando en un Dios correcto. Así que eso, no sé si Dios te responderá a tus peticiones. Siempre responde, pero a veces eso es un sí, un no o una espera. Pero su plan es totalmente mejor que el nuestro. Así que, ¿cómo no estar agradecidos ante un Dios así, que nos da la vida eterna sin merecerlo? Así que nada, simplemente para acabar, me gustaría que a método de reflexión vamos a poner una canción que se llama Hasta acabar mi viaje, y creía que era muy adecuada para el proceso que me queda, Señor, de vida. Si aguanto un año más, si aguanto 5 años más, si me pasa cualquier accidente o lo que sea, hasta que yo acabe, voy a adorarte, voy a seguir confiando en ti, voy a seguir amándote y voy a vivir para ti. Dice la canción, hasta acabar mi viaje, ¿no? Y dice una parte que me gusta, hasta ser revestido de inmortalidad junto a Él. Así que eso, simplemente a método de reflexión, que podamos escuchar la canción, podamos cada uno orar en su interior, hablar con el Señor, con nuestro Padre, y reflexionar sobre en quién está puesta tu confianza, en qué tipo de Dios crees, en un Dios con un amor teletubby, que no hace nada y se queda así, o en un Dios que da la vida y te lo demuestra que te ama en la cruz, y en un Dios que realmente liberó al pueblo de lo físico, pero lo más importante, que lo liberó del pecado. Así que, hermanos, Dios soberano y perspectiva eterna, que abramos nuestros ojos espirituales y miremos para la eternidad. Y vivamos esta tierra mirando esa eternidad, y es que se disfruta mucho más, a pesar de que venga lo malo, porque viene. Pero nuestro Dios tan bueno está con nosotros. Así que nada, si ahora podemos poner la canción y orar, reflexionar, he puesto la letra para que podamos también, pues si alguno no la entiende bien, lo que sea. Así que nada, gracias. Hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad, hasta que ver mis ojos tu gran majestad. No desistiré, no me rendiré, hasta que lo mortal llegue al final aquí, hasta ser absorbido por la vida en ti, hasta que vea tu rostro reflejado en mí. No desistiré, no me rendiré. voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz. Hasta llegar allá donde tú eres el sol, hasta ser conformado a tu buen corazón, Hasta caer postrado ante tus pies, Señor. No desistiré, no me rendiré. voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz, voy a exaltarte, Jesús, voy a brillar con tu luz, voy a adorarte, Jesús, voy a cantar de la cruz,
hasta acabar mi viaje y verte a ti, solo a ti, mi buen Señor. Voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, mi Dios, Señor. Jesús, eres tú mi adoración. Voy a adorarte hasta mirarte y quedarme siempre junto a ti, mi Dios, hasta acabar mi viaje y llegar allá, hasta ser revestido de inmortalidad.